Buenas noches para todos. Les damos una cordial bienvenida a este espacio académico donde reafirmaremos pues todo lo relacionado con la formación en investigación, el cual es fundamental en el proceso formativo de nuestros estudiantes, lo cual les va a permitir a ustedes pues fortalecer ese pensamiento crítico, innovador en la construcción de soluciones para nuestro entorno. En el día de hoy abordaremos y dándole continuidad a este ejercicio programado desde ayer a la temática de componentes de una propuesta del proyecto, en donde nos estará acompañando nuestra docente y líder del semillero Pitanza, Viviana Ávila García, destacada profesional y docente investigadora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y actualmente investigadora del grupo GEST Industrial, ¿cierto, Viviana? La profe Viviana es magíster en educación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, especialista en planeación para la educación ambiental de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, licenciada en psicopedagogía de la Universidad de la Costa, licenciada en ciencias de la educación especial en biología y química de la Universidad del Atlántico y pues actualmente es docente de la Universidad Nacional. Entonces, profe Viviana, bienvenida a este espacio. Nos acompaña un grupo de estudiantes muy inquietos sobre el tema de investigación y precisar que esta temática que vamos a abordar, que son todos los componentes de un proyecto o una propuesta de proyecto, será el eslabón clave para que podamos avanzar y fortalecer a nuestros estudiantes. Bienvenida, profe Vivi. Muchísimas gracias, Yarly. Realmente, como decía el mensaje de propaganda o de divulgación del evento, lo bueno se repite. Les comentamos que esta charla de la estructura de un proyecto la hemos venido haciendo semestre tras semestre para que cada día los estudiantes tengan una información precisa. Y bueno, a mí y seguramente a Yarly, al profesor Mario Ávila, nos enorgullece que del proyecto Oye, ya están fritando, hayan salido 9 proyectos aplicados y todos eh, a partir de esta metodología que en el día de hoy les vamos a comentar. Cuando nosotros, bueno, hablamos de un proyecto de investigación, sin duda, les estamos diciendo que necesitamos formarnos para eso. Necesitamos estar eh, atentos a la comunidad y atentos a que eso tenga que ver con mi saber disciplinar. Es por eso que entonces en este espacio hacemos una guía práctica para organizar las propuestas de investigación y que éstas sean exitosas. ¿Qué significa para nosotros exitoso? Es que dentro del semillero salgan esas propuestas que se conviertan en proyectos aplicados y que cuando ustedes las coloquen allí en su como opción de grado en el repositorio de aprobación, pues tengan unas notas excelentes, tengan muy pocas correcciones. Eso, bueno, es muy satisfactorio para nosotros, como les digo, y los estudiantes. A mí me fascina verles la cara de alegría cuando pasa eso. Vamos a los elementos iniciales de la propuesta. Lo primero que vamos a tratar aquí es la definición y construcción del título del proyecto que ustedes van a realizar. La función del título es expresar qué vamos a hacer y debe expresarse de manera clara y que tenga un contenido o esencia académica.
que nosotros allí con ese título podamos decir de qué disciplina es el estudiante, de qué disciplina es el proyecto que está haciendo. Debe reflejar el problema, el contexto y la variable principal, evitando que sea tan largo y que tenga muchos términos genéricos. Esto, hay veces uno dice, pero ¿cómo? Bueno, podemos empezar con títulos grandes, pero en la medida en que vamos investigando, en que nos vamos apropiando de la temática, muy seguramente ese título va a ir variando, pero no podemos dejarlo sin título. Desde el principio tenemos que tener un título y en la medida en que vamos investigando puede ir variando. La coherencia y formalidad debe corresponder con los objetivos y la metodología. De allí que digamos que tenemos un una concordancia, y ahora que veamos el Excel ustedes se van a dar cuenta, en donde el título, la pregunta problema y los objetivos van a estar estrechamente ligados. La revisión y originalidad. Aquí adquieren bastante importancia los antecedentes de los proyectos, es decir, aquellos estudios que pueden ser relacionados con el mismo, porque muchas veces nosotros podemos colocar un título y resulta que nuestro tema ha sido muy indagado y entonces puede haber títulos parecidos de otras investigaciones. Entonces siempre nuestro título debe ser original y debe estar correlacionado con la esencia de la institución eh, o de la comunidad en donde nosotros estamos trabajando. La elaboración del resumen ejecutivo del proyecto. Este es un punto que también se realiza al final, cuando ya hemos desarrollado la mayoría de ítems, porque es producto eh, de todo el trabajo y en él se acumulan en muy pocas palabras. Hay veces que nos piden 200 palabras, hay veces que nos piden 250, 300 palabras. Entonces, es necesario no repetirlas, tener una visión global del mismo, que sea pertinente, que tenga un lenguaje técnico, que allí nada más con leerlo yo pueda decir, óyeme, este proyecto me gusta, es viable, se puede hacer. En el resumen no deben existir citas, pero sí se debe decir el problema, qué temas trabaja, cuál es el objetivo que persigue, qué tipo de investigación es, qué instrumentos utilizó, que corresponde a la metodología, cómo se analizaron y qué resultado tuvo ese proyecto. Como en este caso estamos hablando es de una propuesta, quiere decir que los resultados que vamos a colocar aquí van a ser los que nosotros esperamos obtener. Bueno, ya la redacción les dije cómo debía ser, evitar citas con lenguaje técnico y claro. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque eh, te da la visión del proyecto y además inmediatamente las personas que leen ese resumen hacen una evaluación si quieren seguir leyendo su trabajo o no. De allí que sea tan importante que tenga todos estos elementos. Como dice aquí, facilita las posibilidades de financiación y aprobación. Vamos entonces a dirigirnos al problema. ¿Cómo podemos documentar el problema? El problema, primero hay que hacer un planteamiento. ¿Qué es un planteamiento? Es colocar
en una redacción clara en qué consiste, cuáles son los signos y los síntomas de ese problema. Es decir, cómo lo vemos. Eso debe estar clarísimo allí. Vemos deficiencia en las buenas prácticas de manufactura, vemos que no hay un dispositivo electrónico que permita tal cosa. Entonces, el problema debe describirse con datos reales. Si es posible utilizar estadísticas ya existentes, muchísimo mejor porque le va a dar una seriedad, un peso académico. ¿Dónde se encuentran esas estadísticas? En indagaciones de los antecedentes, es decir, en personas que ya han hecho investigaciones similares y que de una u otra forma nos van a servir a nosotros para eh, trabajar. Porque cada investigación, así sea distinta a la nuestra, pero de un tema similar, tiene algo que la relaciona con la nuestra. Cuando nosotros buscamos esos antecedentes, en eso es lo primero que debemos pensar. ¿Cómo se relaciona esto en mi proyecto? Una vez que ya hemos hecho esto, ¿qué debemos hacer? Debemos plantear la pregunta de investigación. Es decir, por todo esto que hemos dicho ahí, nos vamos a plantear una pregunta. ¿Qué es esa pregunta? Es la pregunta que vamos a resolver durante la investigación. Debe ser concreta, clara y no debe conducir a palabras, a respuestas, perdón, de sí o no. Entonces, es mejor utilizar, por ejemplo, adjetivos como cómo, cómo hago yo para o cómo se diseñan los manuales de buenas prácticas de manufactura, cómo se ejecuta el mejoramiento de un proceso de calidad en la empresa tal, ¿sí? Porque eso nos va a dar una respuesta muy amplia. Va a contemplar que yo piense en elementos, en procesos, en fases, en todo lo que se necesita. No es una respuesta de sí o no. Otro punto muy importante que se debe tener en cuenta en el planteamiento del problema es la importancia y el alcance, porque cada investigación tiene un alcance. Yo no, si no, nunca la termináramos. Entonces, tenemos que plantear allí que quede bien claro hasta dónde llego yo. Esto puede estar indicado en la pregunta, puede estar indicado en los objetivos, pero asimismo nosotros podemos dedicar en este aparte un párrafo en donde nos diga el alcance de este proyecto va al diseño de tal cosa o el alcance de este proyecto va a realizar la implementación de tal dispositivo para que sepamos, porque cuando nosotros estamos presentando los proyectos, generalmente la gente le dice, ay, ¿por qué no hicieron esto? Óyeme, pero allí hubiera además agregado tal cosa. No, eso no lo podíamos hacer porque el alcance de nuestro trabajo es este. Y ustedes como autores de esas propuestas, eso lo tienen que tener bien claro. Aquí en Infidencia, hay veces los docentes cuando estamos evaluando, eh, queremos engrandecer estos proyectos, ¿verdad? Y entonces le damos un alcance mucho más allá. Usted como autor tiene que saber hasta dónde puede llegar, hasta dónde alcanzan los recursos, hasta dónde alcanza el tiempo, hasta dónde
los factores de la comunidad, de la empresa o del contexto en donde yo estoy realizando el proyecto, hasta dónde se puede, ¿sí? Entonces, eso hay que tener un buen argumento para sustentarlo. La justificación. La justificación, en otras palabras, nos va a indicar por qué es importante ese proyecto. Y hay tres tópicos muy importantes que nosotros debemos contemplar en una justificación. Es la relevancia académica. ¿En qué consiste la relevancia académica? Cuando usted está haciendo un proyecto, usted inmediatamente tiene que echar mano de varios de los cursos académicos que usted vio durante su carrera para poder decir, esto lo resuelvo así o esto asado. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer el diseño eh, o el prototipo de un mueble que sea ergonómico para determinado proceso de producción, ¿verdad? Inmediatamente yo tengo que decir, uy, esto lo tengo que hacer en AutoCAD. Tengo que mirar la ley técnica que me permite conocer cómo debo construirlo, cuál es el material con lo que lo debo construir. Entonces, fíjense que allí cuando usted está pensando todo eso, está pensando en los cursos académicos que hizo. Asimismo, fortalece con su propuesta una de las líneas de investigación de su programa, de su semillero, del grupo de investigación en donde está su semillero adscrito, y eso lo tenemos que tener bien claro. Y si hoy no lo tienen claro aquí, tienen dónde buscamos la línea de investigación de nuestro programa. Tenemos que ir a nuestro plan de estudios o buscar en nuestra escuela, en el espacio de nuestra escuela, cuáles son las líneas de investigación que hay allí. En los semilleros, también los semilleros tienen unas líneas de investigación indicadas. Entonces, eso lo tenemos que hacer, tenemos que indagar bastante esa parte. Quiere decir entonces que la relevancia académica está centrada en qué? En la academia, en el ingenio, en la innovación, en lo que yo necesito para eh, resolver la pregunta y para lograr el objetivo. Luego hay un tópico que es el impacto social. Nuestra universidad es una universidad que impacta a las regiones. La misión de la universidad, ¿qué nos dice? Nos dice que es una universidad que lleva desarrollo a las regiones y que sus estudiantes se están formando en un liderazgo social transformador. ¿Por qué? Porque usted está recibiendo una formación en la cual con ese conocimiento usted puede resolver un problema de su comunidad, de su familia, de su eh, empresa, de su mini pyme, entre otros. Entonces, este impacto social que debemos tener claro allí, ¿qué es lo que vamos a mejorar de la población que va a ser beneficiaria de nuestro proyecto? Dentro de ese impacto social, dentro de ese tópico, nosotros podemos incluir allí los objetivos de desarrollo sostenible que nuestro proyecto impacta, el granito de arena que le damos al proyecto, con el proyecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, colocar eso en la justificación
le da mucha pertinencia, es decir, que nos indica, hombre, sí, este proyecto es importante, este proyecto es relevante. Y hay algo que es la motivación personal que debe estar siempre, porque si no, hay veces los proyectos no se culminan porque no tenemos esa fuerza interna que nos lleva a decir, claro que sí, yo voy a terminar esto, estoy enganchado con esa comunidad, quiero mejorar este proceso, voy a recibir un ascenso si eh, hago este protocolo en mi empresa, ¿verdad? Entonces, esa motivación personal siempre debe existir y en la justificación es en donde nosotros ubicamos eso. Vamos a llegar entonces a los objetivos del proyecto que son definitivos al momento de redactarlos. Ya habíamos dicho que el objetivo general debe corresponder a la pregunta que nos hemos planteado. El propósito de tener un objetivo general es decir, ¿es esto lo que vamos a alcanzar con este proyecto? ¿Sí? El objetivo general es único. Debe ser claro, preciso, coherente y formulado con un verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que esté terminado en ar, ir. Por ejemplo, diseñar, diagnosticar, implementar, ¿sí? Entonces, debe empezar con un verbo, el objetivo general. Ese objetivo general, además de empezar con un verbo, debe decir qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y cómo lo vamos a hacer. ¿A quién vamos a favorecer con eso? Es imperativo, indispensable, que nosotros le coloquemos allí también el límite hasta dónde vamos a llegar. Como les decía anteriormente, en la pregunta, en el objetivo y en el título son las partes en donde nosotros delimitamos nuestro proyecto. Asimismo, debe tener coherencia y evaluación. Tiene que ser alcanzable y no podemos confundir objetivo con actividad. Por ejemplo, si yo digo que yo voy a contar cuáles son los factores que intervienen para que un alimento se contamine, esa es una actividad, porque yo estoy contando así que haya mosquitos, que haya insectos, que la gente no se lave las manos, que utilicen un recipiente en varias actividades sin lavarlo. Ahí yo estoy enumerando, ¿verdad? Estoy enumerando lo que pasa. Mientras que si yo digo analizar cuáles son los factores que intervienen en la contaminación del alimento tal. Yo allí no solamente voy a contarlos, sino que voy a decir, óyeme, son estos, pero ¿cuál es la causa de eso? ¿Y qué consecuencia tiene cada uno? Entonces, fíjense que en un análisis ya estamos allí englobando varios factores. Estamos viéndolo desde diferentes perspectivas. Definición de los objetivos específicos. Es como si fueran los objetivos específicos los peldaños de una escalera para lograr
el objetivo general. Así yo lo defino. Bueno, mi objetivo es llegar al segundo piso. ¿Qué tengo que hacer para llegar al segundo piso si estoy en el primero? Bueno, subir la escalera, ¿verdad? Igual, si yo digo, eh, para alcanzar ese objetivo, ¿qué es lo primero yo que tengo que hacer por sentido común? Ver cómo están las cosas. Ver cómo están las cosas, ¿qué significa? Significa que vamos a diagnosticar. Entonces, esa es una primera cosa que nosotros hacemos. Es un primer objetivo específico que vamos a plantear. ¿Cómo están las cosas? Una vez que yo planteo cómo están las cosas, entonces yo tengo que determinar qué es lo que yo voy a implementar, ¿cierto? Una vez que yo determino qué voy a implementar, entonces empiezo a resolver. Con esto les quiero decir que los objetivos específicos están muy relacionados con las fases de una investigación. En la primera fase siempre vamos a diagnosticar, vamos a mirar qué hay, qué tenemos, de dónde vamos a partir. Es por eso que estos objetivos deben ser muy claros, deben ser medibles, es decir, que nos deben indicar, debe tener un indicador que yo diga, ah, sí, yo lo alcancé porque tenemos esto. Y les quiero preguntar, si nosotros en la primera fase, es una fase de diagnóstico, y el primer objetivo decimos que es diagnosticar lo que vayamos a hacer, ¿qué creen ustedes como producto que vamos a alcanzar? Les hago esa pregunta. ¿Cuál sería el producto que vamos a alcanzar allí? No estoy viendo, Yarly. No sé si están escribiendo o están calladitos. Pueden activar su Profe, micrófono. repita la pregunta, por favor. Sí, claro que Quiero sí. que les repita las preguntas. Ok. Si nuestra primera fase es diagnóstico y nosotros en ese primer objetivo decimos que vamos a diagnosticar, cuando nosotros hablemos de productos, ¿qué vamos a obtener en ese objetivo específico? Ahí mismo la pregunta está. Yo diría que la calidad y diagnosticar cuál es la calidad del producto. Ajá. Puede ser un documento que diga que tengo, ¿verdad? Y ese documento, ¿qué puede ser? Ese documento se puede constituir en un artículo, un estado del arte, unos antecedentes. Los estoy enfocando para que ustedes vayan pensando en qué resultado voy a tener. Eso es lo que nos dice los objetivos específicos. Es por eso que ellos deben ser claros, medibles, alcanzables, también redactados con verbos en infinitivo y deben estar alineados con el objetivo general. ¿Por qué son importantes los objetivos específicos? Porque eso nos permite organizar el proyecto, nos permite hacer un cronograma, nos permite ir evaluando cómo vamos para ver si lo hemos ido alcanzando durante la investigación. Mi recomendación es no colocar tantos objetivos específicos, tratar de hacerlos que engloben varias actividades, varios aspectos, para que ese objetivo se pueda desglosar durante la fase en varias actividades y vayamos haciendo un seguimiento por actividad.
Bueno, viene el sustento teórico que a veces nos da duro, el sustento teórico y metodológico. ¿El sustento teórico en qué consiste? Consiste en indagar. Indagar primero todas las investigaciones previas relacionadas con nuestro proyecto. Yo sugiero que mínimo tengamos 8 para formular la propuesta. Mínimo tengamos 8. Y en la medida en que vamos indagando, eso nos va a permitir tener nuevos antecedentes, nuevas investigaciones previas. ¿Por qué son importantes esas investigaciones previas? Porque nos dan los antecedentes del proyecto, pero además nos van a permitir consultar metodologías que ellos ya han hecho. Podemos encontrar, por ejemplo, encuestas, podemos encontrar tablas de medición, de observación que ya otros hicieron y validaron en unas investigaciones y nos van a servir a nosotros en la nuestra porque ya están validadas. Eso sí, tenemos que tener claro que esa investigación está bien, muy estrechamente relacionada con la nuestra. Supongamos que yo, el proyecto, digamos, más reciente que nosotros hicimos fue el de Bollo CI, que era el fortalecimiento de las capacidades técnicas, asociativas y comerciales de los fabricantes de bollo en Sabana Larga. Entonces, dentro de los proyectos aplicados que surgieron, estuvo el diseño de las operaciones unitarias de el proceso de producción de bollo de maíz. ¿Cuáles son las indagaciones o lo que yo tengo que hacer para conseguir los antecedentes? Plantas de producción de bollo de maíz o en donde haya un procesamiento que obtengan la masa para realizar diversas cosas que acá vamos a adaptarlo o a contextualizarlo en el bollo, pero eso me va a dar cómo sería la planta de producción, cuáles son los equipos que se utilizan, cuál es la normatividad que utiliza. Todos esos antecedentes ya indagaron y yo puedo nutrirme de esas investigaciones para formular los antecedentes, para mirar cómo se relacionan esos antecedentes con mi investigación y algo vital, las dificultades, es decir, qué limitaciones tuvieron ellos y cómo las afrontaron. Y eso se va a convertir en nuestra investigación en una fortaleza, porque ya ellos nos están diciendo cómo hicieron para superarlas. Y nosotros podemos tomar esa experiencia de otros para poder nutrir nuestra investigación. Dentro del marco teórico, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son las temáticas que vamos a desarrollar en el proyecto. Es decir, que vamos a, de qué vamos a hablar, de qué vamos a indagar allí. En este caso, por ejemplo, estos muchachos tenían que averiguar qué eran operaciones unitarias, qué era el maíz, indumentarias que se usaba, cuál es la normatividad técnica que se debía tener en cuenta para poder hacer ese diseño. Y por supuesto, tener en cuenta cómo lo hacía esta comunidad para poder hacer esa cualificación en nuestra propuesta, que es la solución del problema que hemos encontrado. Entonces, esto quiere decir que el marco teórico nos da las herramientas que nosotros necesitamos para
resolver la problemática, porque nos dice cómo lo vamos a hacer, cómo debemos hacerlo, de qué manera es más fácil hacerlo, de qué manera es lo correcto para hacerlo. Y ese marco teórico, este aparte en sí, debe tener, uno, los antecedentes, dos, los referentes teóricos que nosotros vamos a consultar y tres, un marco conceptual. ¿Qué es un marco conceptual? Son aquellos términos que nosotros necesitamos definir en nuestro proyecto para poder sacarlo adelante y que para que una persona que lo vaya a leer sepa qué significa ese término en mi investigación. Por ejemplo, hay un caso que tenemos ahora. ¿Qué significa sostenibilidad? Bueno, depende del contexto, ¿verdad? Entonces, cuando un empaque es sostenible, puede ser sostenible económicamente, puede ser sostenible porque es ecológico, puede ser sostenible porque permite durar en el tiempo y resguardar el producto. Entonces yo ahí tengo que definir qué es sostenibilidad para mi proyecto. Ese término lo tengo que definir y así irán saliendo, en la medida en que ustedes van indagando, van saliendo esos términos claves del marco conceptual. Un marco conceptual en una propuesta no se elabora todo. Allí en una propuesta podemos colocar los principales términos, pero en la medida en que nos vamos documentando ya en el desarrollo del trabajo, pueden aparecer nuevos. El diseño metodológico. Bueno, lo primero es identificar cuál es el enfoque de esta investigación, qué tipo de investigación es. Si es un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. Es decir, es cualitativo cuando nosotros nos vamos a basar en elementos, digamos, etnográficos, en observaciones y el tipo de investigación cualitativa tiene sus propios instrumentos que yo me imagino que para el plan de formación del próximo periodo del 1604 estaremos tratando los enfoques cualitativo y cuantitativo y el mixto, cuáles son los instrumentos de cada uno para que nos vayamos ilustrando con esto. En el cuantitativo ya se emplean instrumentos de medición más exactos que acuden a la estadística, a software, a bases de datos, incluso se pueden ser analizados incluso con inteligencia artificial. Y en el mixto vamos a utilizar ambos. Vamos a utilizar de pronto observación, pero también algunos instrumentos para medir y vamos a describir esto. Entonces, lo primero es definir qué tipo de investigación hay para poder elegir qué instrumentos vamos a utilizar y cómo vamos a analizar esa información que vamos a recolectar con esos instrumentos. Fíjense que cuando nosotros hablábamos de al inicio, cuando yo les decía que eh, era importante que nosotros tuviésemos esa concordancia entre el título, el objetivo y la pregunta, allí mismo estamos dando el enfoque de nuestra investigación.
Cuando nosotros definimos esos tres elementos, sin duda estamos también definiendo el diseño metodológico que vamos a hacer porque ya sabemos que vamos a alcanzar, ya hemos definido que vamos a investigar y los antecedentes nos van a dar las herramientas. ¿Cuáles? Los instrumentos, la manera como lo vamos a analizar, esos datos recopilados. Ya ahí hay una información y eso me da luces para redactar yo esta parte. Es necesario también que haya una validación de lo que nosotros hacemos una vez que se ha desarrollado. Es decir, que en el diagnóstico nosotros recogemos la información, se analiza y obtenemos el diagnóstico, pero empezamos a resolver y decimos, esta es la propuesta con que vamos a solucionar este problema. Pero esa propuesta también hay que validarla. Y les coloco un ejemplo que estamos haciendo ahora. En este momento, estamos validando las características del papel craft como empaque de la arepa de huevo, que es lo que utilizan las matronas. Y se los vamos a cambiar a un cartón con unas onditas, no me acuerdo ahora cómo es que se llama, que tiene una película de aluminio. Microcorrugado. Microcorrugado, gracias. Gracias. Entonces, yo tengo que mirar qué encuentro acá en el papel craft, pero yo tengo que validar qué tal que ese microcorrugado sea igual que el papel craft. Entonces, esa validación también se hace con pruebas experimentales, con datos, con análisis. En la metodología hay algo muy importante y es la ética, los controles éticos. Uno, en el tratamiento de datos al aplicar los instrumentos que vamos a usar. Las personas tienen que dar su consentimiento. Si van a utilizar fotos, también las personas tienen que dar su consentimiento para aparecer en fotos. Si hay niños, muchísimo más. Si vamos a, por ejemplo, a validar, no sé, una reformulación de un alimento con glutamato monosódico, por ejemplo. Óyeme, eso ya es, hay que ingerirlo. Entonces, se necesita también esa consideración ética en relación específica con lo que nosotros vamos a hacer. Las consideraciones éticas, digamos que ya están estipuladas por la universidad, por la nación, por ciencia y tecnología. Entonces, eso nosotros lo tenemos es que buscar para poder aplicarlo. Planeación y resultados del proyecto. Es aquí cuando el proyecto adquiere la realidad. Es aquí cuando el proyecto nosotros decimos, bueno, tenemos que seguir este cronograma. Tenemos que organizar estas tareas en cada objetivo. ¿Cómo nos fue en cada una de esas tareas? Eso nos va a permitir tener un cronograma, nos va a permitir no solamente visualizar la lógica del proyecto, sino asegurar que estamos haciendo las actividades de manera oportuna. ¿Sí? Es por eso muy clave los antecedentes, tener el diseño metodológico, saber qué instrumentos vamos a utilizar para recoger los datos y analizarlos, y la elaboración de los informes cuando se desarrollan esos informes. Por ejemplo, un diagnóstico es un informe. ¿Cuál es digamos, el impacto que esto tiene?
pues nos facilita un avance. Cuando nosotros tenemos un cronograma, ya tenemos el derrotero a seguir. Ya sabemos que eh, por dónde vamos a caminar y si hay una dificultad, si aquí me demoré más porque tuve esta dificultad, entonces ajustamos el tiempo en la otra fase. Este cronograma debe tener coherencia y viabilidad. ¿Qué significa eso? Que debe estar acorde con los objetivos específicos. Cada objetivo específico tiene sus resultados, tiene sus tareas, tiene su fase y es por eso que ellos van a estar alineados con este cronograma que le va a dar viabilidad a que ellos los podamos lograr, a que vayamos subiendo los peldaños de la escalera, como les decía ahorita, para llegar al segundo piso. Los recursos. Hay veces que nos cuesta trabajo visionar qué es lo que vamos a utilizar. Nos cuesta trabajo porque queremos sacar los recursos primero, antes de tener qué actividades vamos a hacer. Entonces, resulta que cuando yo describo cuál es la actividad que voy a hacer, me va saliendo lo que yo voy a usar. Ah, no, yo necesito a alguien que sepa de ciencia de datos. Bueno, ya hay un profesional en eso. Ah, no, pero yo necesito un software que me haga esto. Vamos a instalar Power BI. Instalar Power BI cuesta tanto. Bueno, ahí ya tengo el software que vamos a usar. ¿Y cuánto cuesta instalarlo? Necesitamos socializar el diagnóstico para mirar qué aliados estratégicos conseguimos para solucionar esto. Ah, bueno, entonces tenemos que ir a un evento. ¿Cuánto cuesta el evento? Es en Barranquilla. Ah, entonces no tenemos que pagar transporte, pero sí inscripción. Ah, no es en Pereira, vamos a mostrarlo en Expotec. Ah, no, tenemos que pagar inscripción y pasajes. Y estadía. Entonces ahí fíjense cómo van saliendo. Si yo tengo la actividad definida, yo puedo ir mirando cuáles son los recursos que necesito y cómo lo voy a financiar. Entonces, si yo tengo esto, yo puedo decir, señor gobernador, tenemos el prototipo del enfriamiento del maíz y la obtención del agua de maíz con el valor agregado de que ya las matronas van a tener menos peligro al sacar el maíz de la olla con agua caliente, porque de la olla va a pasar a este dispositivo que es un prototipo. Y el gobernador dice, bueno, vamos a Gases del Caribe y se lo pedimos. Ya ahí sabemos, pero yo lo tengo que tener listo aquí, pensado aquí, para poder ir allá y pedirlo. Entonces tenemos que pensar en cuáles serían esas fuentes de financiación. Al principio nos cuesta trabajo pensar en todo esto, pero con la práctica vamos haciéndolo más viable. Dentro de los semilleros nosotros tenemos unos encuentros de lluvia de ideas, en donde planteamos la propuesta que tiene el estudiante con otros estudiantes y con otros profesores que son adscritos al semillero, que tienen unos saberes disciplinares específicos relacionados con el proyecto. Y entonces allí hablamos, hacemos una lluvia de ideas, trabajamos en equipo,
así no estemos vinculados a ese proyecto, a esa propuesta, y eso le da muchas luces al autor de esa propuesta. Eso nos fortalece como equipo, como semillero, nos fortalece en los indicadores, nos fortalece en las ideas, en las indagaciones. Entonces, tengan confianza en que, ay, yo tengo esta idea, pero ¿será que es? Claro que es. Y si no es, la corregimos y la corregimos entre todos. La importancia de la planificación, bueno, ya creo que se las dije porque planificar es lo que nos va a dar el derrotero de qué camino seguir, cómo hacerlo y no tener tropiezos. Los resultados. Bueno, los resultados son sin duda los logros concretos que vamos a alcanzar en el proyecto. Deben estar relacionados con los objetivos. Debe ser un impacto real el que se logre con ellos. Debe tener coherencia y medición. Es decir, que yo no puedo decir, no, aquí no se cumple la norma tal sin tener una estadística. No se cumple porque vamos a tener estos cuellos de botella en esta etapa. La problemática de contaminación la encontramos porque no tenemos el recurso del agua, ¿sí? Entonces, esa coherencia y medición, ¿dónde la tenemos? La tenemos en plantear unos buenos objetivos, en la metodología cuando definimos los instrumentos, cuando definimos la manera como lo vamos a hacer y cómo planteamos el informe que vamos a hacer. Y es allí donde sale a flote todo ese conocimiento previo que ustedes tienen y toda la indagación que saben hacer en nuestra magnífica biblioteca virtual, porque nos va a permitir que ustedes aprendan mucho de esa temática, adquieran unas nuevas competencias, unas nuevas habilidades, no solamente de indagar, sino de escribir bien, de usar las normas APA, de comunicar por escrito y oralmente lo que están haciendo. Comunicar los resultados en los eventos de investigación es vital. Eso es lo que mantiene vivos a los semilleros. Eso es lo que les da a ustedes los, digamos así, las pruebas para llenar su CBLAC, de lo que hablábamos ayer. Si usted tiene un proyecto y de ese proyecto que está desarrollando va a socializar la propuesta en un encuentro de semilleros, después va a otro encuentro, no sé, de un evento especial en donde va a mirar cuál es el avance que tuvo en el primer objetivo, en el primero y el segundo. Son resultados parciales que presentamos. Eso es adquirir una competencia en investigación, porque ya usted allí tiene un resultado que puede mostrar y que lo está haciendo real en una comunidad y que no es solo la teoría que indagó, sino que esa teoría que indagó, usted la perfeccionó en un contexto y ahora está teniendo resultados que va a socializar. Y esta última parte es la construcción de la bibliografía del proyecto. El año pasado dimos algunas conferencias sobre la biblioteca virtual, sobre buscadores, sobre la manera como aplicar automáticamente las normas APA. Sin embargo, si nosotros no sabemos hacer todo eso aún, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que en un Excel ir colocando los enlaces de los documentos que usted va encontrando.
¿Y cuáles son las reglas para construir una bibliografía o unas referencias 1A que sean de los últimos 5 años? Si son viejas, tienen que ser clásicos, preferiblemente artículos científicos. El documento, todo documento debe llevar las normas APA, que es lo que les da un rigor, una uniformidad, una muy buena presentación, una presentación profesional. Evitar el plagio haciendo las citas. Eso es muy importante porque allí sabemos cuán éticos somos nosotros. Y hacer la cita es lo que le da el argumento científico al trabajo. Un trabajo sin cita es un trabajo así como, no, hombre, ¿esto de dónde salió? En cambio, si usted escribe con bastantes citas, oye, qué chévere, voy a investigar a este autor, oye, qué bien. Hay un truco y es que cuando usted esté buscando los antecedentes, usted vaya a las referencias y en las referencias seguramente encontrará fuentes de primera mano que le van a servir para su proyecto de acuerdo a la relación, ¿verdad?, estrecha que tenga ese antecedente con su proyecto. Hoy en día tenemos que estar alfabetizándonos en las nuevas tecnologías. Todo el mundo tiene que estar. ¿Por qué? Porque la tecnología va a mil, perdón, a millón, perdón, a billón. Y entonces cada día va a haber herramientas que nosotros no sabemos usar. Entonces tenemos que alfabetizarnos, a aprender a usarlas, porque si no nos desactualizamos, nos quedamos atrás. Bueno, vamos a dar un espacito para preguntas. Cuéntenme. Bueno, profe Vivi, aquí inicialmente pues haciendo como unas pequeñas conclusiones para nuestros estudiantes, podemos precisar que el tema de la formulación de las propuestas de investigación nos constituye pues esa herramienta esencial, como lo decía usted, dentro del proceso investigativo y que nos va a permitir organizar ideas, identificar las problemáticas, plantearlas, las soluciones, como mencionábamos ahorita. Pero lo importante es que esas soluciones sean viables con un impacto tanto académico como social. Entonces, en ese orden comprendemos que cada componente de esa propuesta de investigación, como precisábamos ahorita, cumple una función estratégica. ¿Por qué una función estratégica? Porque nos va a dar siempre nos va a garantizar siempre esa coherencia, esa pertinencia y esa viabilidad de nuestro proyecto. ¿Para qué? Para que ustedes como estudiantes puedan seguir compartiendo y fortaleciendo esas competencias investigativas y creciendo como universidad dentro del proceso de formación que se encuentra, aportándole a los semilleros, que en este caso son ustedes los que hoy se vinculan a nuestros semilleros, y pues la idea es que podamos trabajar en conjunto para que tengamos, como les decía al principio, ese impacto académico y social dentro de la construcción de estas propuestas de proyectos. Entonces, aquí no sé si alguno de los estudiantes que se encuentran en sala tienen alguna duda, quisieran mencionar si en estos momentos se encuentran trabajando en una propuesta de investigación o una propuesta para optar la opción de grado, que es un eslabón clave para que usted pueda avanzar en ese proceso investigativo. Entonces, no sé, por ahí yo veía a varios estudiantes que estaban escribiendo en el chat. Yo realmente quiero darles las gracias. Uno, porque ayer varios ya abrieron el CEVELAC
Sí, también me mandaron los pantallazos que hicieron la Exacto. tarea y abrieron el CEVELAT, así que los felicitamos. Sí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que diligencien el formulario de CEVELAC. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que presentar unos indicadores de esto. Entonces, lo pusimos alto. Pusimos que debían existir a partir de este proceso de motivación a generar el CEVELAC, necesitábamos 10 chicos de semillero con el CEVELAC Registrado. registrado. Entonces queremos hacer eso. Y como em, gratitud a la asistencia de este día de hoy, eh, me van a permitir 5 minuticos para regalarles esta, esta partecita que tenemos aquí para que lo usen como herramienta. Ah, bueno, antes, profe, de regalarles este insumo para que los que están en el ejercicio empiecen a hacer esta construcción de esta propuesta, recordarles que dentro del chat está el enlace de asistencia, Sí, sí. tanto para el día de hoy como los que participaron en el día de ayer. Entonces los invitamos a que por favor diligencien la asistencia. Y bueno, profe, adelante. Ah, y tenemos la manito de Caterina y Paola levantada. No sé si tienes alguna pregunta, profe. Hola, buenas noches a todos. Primero, Bu- pues felicitarlas por este excelente espacio, tanto ayer como hoy, muy enriquecedor para los estudiantes. Como esta sesión va a quedar grabada para aquellos que de pronto no se pudieron conectar, yo sí quisiera que de pronto le explicaran brevemente en el apartado de los instrumentos, si un estudiante decide seleccionar la encuesta como instrumento, muchos a veces les cuesta hacer esa búsqueda, conseguir esa encuesta, ese instrumento validado, entonces ellos dicen, no, yo quiero formular mis propias preguntas. Ujú. Entonces, de pronto hacerle un bosquejo de manera general a ellos de qué pasa o cuál es el proceso que conlleva que ellos hagan sus encuestas y cómo debería ser una estructura, digamos, válida. Para que de pronto, porque Ujú. muchos inician, la mayoría desde un diagnóstico y ahí les causa cierta dificultad porque no saben si lo quieren hacer ellos, pues, qué deben tener en cuenta. Y la otra sugerencia también es que les puedan decir cómo hacen ellos para poder vincularse a los semilleros, cuál es el proceso, porque también muchos quieren hacer sus, Ujú. postular como artículos a partir de sus propuestas y de sus proyectos, ¿no? Entonces esas serían como Claro. las dos observaciones. Buenas noches para todos. Gracias, profe. Gracias, Caterine. Realmente bastante enriquecedor. Es una debilidad que hay realmente en la parte de formulación de la metodología. Y nosotros tenemos pensado abordar toda esta parte de la metodología tanto cualitativa como cuantitativa en otra sesión. Sin embargo, como para responder la pregunta, lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar unas categorías de análisis de lo que vamos a hacer. Eh, Eso se entiende como un poco mejor con un ejemplo, pero requerimos unas categorías de lo que vamos a hacer, unas variables bien definidas. Cada variable tendrá unas categorías de análisis y a partir de esas categorías de análisis habrá unas opciones que son los cuestionamientos. Pueden ser de acuerdo a la temática, a lo que yo quiera averiguar. Estas preguntas pueden ser
cerradas, abiertas, o yo puedo combinar unas preguntas cerradas y después hacer una entrevista para complementar estos datos. Pero antes de llevar ese instrumento a una comunidad, yo tengo que hacer unas pruebas en donde se debe dar a diferentes personas, primero a personas que sepan de la temática para que nos validen la categorización que hicimos. Segundo, a personas que nos indiquen si la pregunta de la manera como la planteamos, estamos recogiendo la información que necesitamos, si la gente la está entendiendo en el sentido en el que yo la necesito. Y posteriormente, una tercera, que es a una comunidad similar a la que vamos a aplicarle finalmente el instrumento para la investigación. Entonces, allí es necesario, ¿verdad? Que tengamos muy, muy claro cuáles son esas variables que vamos a indagar y que conozcamos la comunidad, que le hayamos hecho una caracterización a la comunidad para poder revisar si eso está bien hecho o si el instrumento está bien hecho, si está bien analizado o no. Es por eso que realmente eso necesita una nueva sesión. Y en cuanto a la manera de postularse, bueno, en la página de la UNAD, no sé, bueno, aquí sí estoy compartiendo, ¿verdad? Vamos a decirles aquí, en la página del CIGIP, nosotros colocamos aquí CIGIP, UNAD, y el primer enlace, nosotros podemos ingresamos aquí a semilleros y aquí nosotros podemos, bueno, ver todos los semilleros. Ajá, pero no vamos a mostrar todos los semilleros, vamos a mostrar los de nosotros. Podemos colocar nombre del semillero aquí arriba como valor y vamos a mostrar el semillero de la profe Yarly. Aquí está el semillero de la profe Yarly. Nosotros lo podemos ver aquí, todas las cosas que este semillero ha hecho, cuáles son los objetivos, cuál es la misión, la visión, las líneas, etcétera, etcétera, los integrantes. Bueno, me voy a devolver. Pero fíjese que aquí debajito usted puede postularse a semillero. Aquí. Entonces, usted ingresa su identificación y ahí se puede postular. Sin embargo, como esta, digamos que esta vía no es tan popular, nosotros les decimos que se pueden postular a nuestros correos electrónicos, nos pueden contactar por Teams, ¿verdad? Hay, profe Vivi, y para los estudiantes que se encuentran aquí presentes, Ujú. cuando hacemos el ejercicio con el semillero de la profe Viviana y le damos postularse, ahí ustedes pueden verificar, pues contactar al responsable y le muestra pues la información de cada una de nosotras como líder de semillero. Y Exacto. cuando se postulan,
a ustedes les llega una notificación al correo y a nosotros automáticamente, por ser las responsables y líderes de semillero, nos Ujú. llega. Entonces, ahí nosotros cuando ya entramos al aplicativo y vemos que se postuló Camila al semillero, entonces la aceptamos y queda vinculada y luego entonces entramos en ese proceso de contacto. Pero la idea es que ustedes hagan el ejercicio por aquí, por el aplicativo y ven toda Sí, la información del semillero, tanto el semillero Pitanza como el semillero Ecoatco cualquier o semillero cualquier semillero en que ustedes que deseen ustedes quieran postularse. postularse. El semillero Pitanza, yo siempre mando este enlace para que ustedes vean lo que hemos hecho. Aquí hay un enlace que dice vincúlate con nosotros, entonces este lo conduce a un formulario. Aquí están todas las páginas, todas las cosas que nosotros hemos hecho, los profes que están vinculados. Y bueno, eh, de todas formas, ajá, lo pueden hacer por aquí, pero bueno, como este no es tan popular, por eso, pues estamos aceptando por todos los medios, ¿verdad? Eh, Volvemos entonces acá a este Excel que se los voy a compartir con la finalidad de que ustedes vayan eh, elaborando sus propuestas. Puede ser de proyecto aplicado, de monografía, de proyecto de investigación. Un proyecto no se hace lineal, sino que un proyecto va generándose eh, en un ítem que de pronto en el trabajo que se presenta va por allá, como por la mitad del documento, pero en, en la forma de ejecutarlo, de elaborar el proyecto, va en otro lugar. Entonces, aquí nosotros podemos ir colocando el título, el contexto, que es dónde se desarrolla, si es en una empresa, qué era esa empresa, en una población, cuál es esa comunidad, cómo está conformada, quiénes son, etcétera. La pregunta, el objetivo general, la justificación, la población. Fíjense que el contexto y la población son, tienen una relación, pero no es lo mismo, porque en el contexto yo abarco todo, la ciudad, de pronto el entorno. Y aquí en la población ya yo voy a decir es exactamente con quién voy a trabajar, hombres, mujeres, eh, indígenas, etcétera. Aquí están los objetivos específicos y aquí me voy a detener un poquito. Y es que cada objetivo específico tiene sus temas en el marco teórico y se desarrolla en una fase y tiene sus instrumentos y sus métodos de análisis. Entonces, elaboramos el objetivo específico 1 y enseguida pensemos qué tengo yo que indagar de allí, en qué fase hago esto, con qué instrumento puedo recolectar esa información, cómo la analizo. Y después que yo haya pensado en el instrumento y el método para analizarlo, entonces es cuando defino, es mixto, es cualitativo, cuantitativo. Cada objetivo debe tener su resultado y por supuesto su conclusión. ¿Para qué nos sirve este Excel? Para darnos una visión general del proyecto, pero al mismo tiempo ir definiéndolo más exactamente y que nos sirva como un, digamos así, un puente para ya escribirlo en un Word con más indagación. Podemos decir que aquí estamos reconociendo las partes del proyecto y poniendo esas primeras ideas
que tenemos acerca de él, que las vamos a ir enriqueciendo con la indagación. Bueno, se los voy a compartir para que todos lo tengan. Ay, ¿esto qué? Oye, no me sale enviar mensaje, enviar archivo. Me sale es enviar mensaje. Bueno, vamos a hacer una cosa, lo enviamos por correo. A partir de la asistencia. A partir de la asistencia, profe. Exacto, sí. Bueno, entonces no sé si hay algún otro comentario. Voy a ver cómo va el diligenciamiento del Bueno, profe, 21. Ezequiel tiene la manito levantada. Ezequiel tiene la manito Adelante, levantada. Adelante. adelante. Ezequiel, adelante. Puedes Muy buenas habilitar. noches, muy buenas noches primeramente a todos. Gracias por esta oportunidad. Bueno, viendo lo que se ha explicado sobre la temática de seguridad y los detalles de la profe Viviana, que ojalá lo hubiese tenido antes, pues me tocó correr últimamente para la propuesta que me tocó realizar. Muy buenos los puntajes que nos dio, profe. O sea, creo, es más, mi temática era que si es importante, pues, que nosotros, pues, en medio de cada, diéramos los puntos de vista de cada investigación para ir llenándonos y fortaleciéndonos en lo de similar, porque yo fui uno de los estudiantes que de pronto, pues, me gusta mucho la parte investigativa, pero nunca lo usé. Y hasta hace poco, pues, me di cuenta que la profesora Viviana nos enviaba bastante. Entonces, más que todo, estando todos los compañeros que están aquí presentes, que es de vital importancia. Profe, ojalá pueda enviar, fuera que quede este material aquí, el material que usted envió, porque vi unos detalles que, bueno, que gracias a Dios pues se resolvieron en la propuesta, pero que sirven para muchas cosas. El material que usted envió, perdón, que usted nos dio ahora, es factible que usted lo envíe por PDF al grupo del Semillero Pitanza. Sí, Claro que claro. sí, claro, La por verdad, supuesto. está bastante, digamos, sencillo y general para poder aplicar, porque de pronto a veces uno se encuentra con muchas palabras técnicas y usted lo desmenuzó, sobre todo el alcance de la propuesta, porque muchas veces empezamos a realizar, lo que más me impactó de lo que dijo profe es el alcance de la propuesta o el proyecto, porque muchas veces nos dedicamos a hacer un proyecto o una propuesta y cada vez nos emocionamos y es algo normal, estamos haciendo algo y veo, ay, esto me gusta, esto está bueno y está bien que podemos ir sumándole al proceso de acuerdo al objetivo general y a lo específico sumarle, pero lo vital e importante iniciando, porque si uno no tiene, usted dijo algo importante y es el alcance de la propuesta o de cualquier proyecto se debe tener en cuenta al inicio, no al final. ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos al final, no tenemos la vía ni el camino para dónde vamos. En cambio, debemos de iniciar desde el inicio, que el objetivo general, obviamente basado en lo específico, pero que tengamos ahí en el objetivo general el alcance, porque si no, a medida que vamos desarrollando, que es normal, como dijo usted, de pronto, a medida que transcurre, podemos, porque me pasó en lo que hice, podemos ir cambiando de pronto el nombre a la propuesta o el proyecto, es algo Claro. normal, pero Sí. el alcance sí se debe tener en cuenta desde el inicio de la propuesta o el proyecto. Entonces, gracias por ese punto, ese ítem que dio, profe, excelente. A ti, Ezequiel, por participar. Gracias, profe. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Natalia, por tus palabras. Dice, muy interesante este encuentro, cada vez me motivó más, teniendo en cuenta que apenas estoy ingresando al semillero Pitanza. Gracias, gracias. La verdad, esa es la idea, que ustedes se entusiasmen por la investigación y que podamos
tener un grupo bien grande, un grupo que marque un hito dentro de su formación estudiantil y profesional. Entonces, muchísimas gracias, Yarly, muchísimas gracias a todos por asistir y sigan divulgando, sigan invitando, que es el voz a voz el que hace que mucha más gente participe. Bueno, profe Vivi, agradecemos a usted por compartir sus conocimientos, esas experiencias que han permitido apoyarlos a nuestros estudiantes en todo el tema de esta cultura investigativa y a todo este tema también asociado al desarrollo académico de nuestra comunidad unadista. Esperamos que a cada uno de los presentes pues los motive y sean ustedes multiplicadores de esta información que reciban para que sigan invitando a más estudiantes a participar de estos espacios y contribuir con todo lo que la universidad tiene para ustedes en el desarrollo de sus territorios y de las organizaciones donde se encuentren laborando. A todos les agradecemos este espacio y que tengan una feliz noche. Feliz noche también a todos. Bendiciones, profe Yarly y profe Viviana, bendición. Claro que sí, muchísimas gracias. Bendiciones, profe. Bendiciones. Muchas gracias, profe, por toda esta valiosa información y